Entre el tiempo en que el caos rompió Cadia y el regreso de los hijos del emperador, hubo una era inimaginada y hasta este momento. Cronan, destinado a portar la corona enjollada de Aquilonia sobre una frente atribulada, soy yo, su cronista, quien solo puede contarte su saga. Déjame contarte sobre los días de la gran aventura. La historia continúa desde la lista de reproducción de Cronan el Astuto, Cronan y los Siete Magníficos. Y así fue como regresamos a las hazañas de nuestro héroe Cronan, el Astuto, señor de toda Orquilonia y azote de Debuggins, Shumis, Smeldar e incluso Squits. Ahora, ¿y qué época? No era una buena época, como uno suele decir, ya que lo bueno fue la muerte de toda la caoba, secando a cualquier interesado más rápido que intentar pagar a la holandesa o dividir la cuenta. Tampoco era una buena época para lo bueno. Como descriptor, no era más que aceptar la posición que el universo te asignó y agachar la cabeza en un intento de ganar. El menos pendenciero, un mojón en el inodoro, según los sorciers, claro. Y por desgracia, tampoco fue un momento ruidoso ni atrevido para nadie que intentara hacer bromas o chistes para animar. El Astuto en ese momento recibió una paliza legendaria. No. Para Cronan fue la noche más oscura del alma, pues alguien le había robado toda la alegría y también le causó no poca vergüenza. Su favorita, Orsi Gitskusha McMurder, estaba fuera en la primera misión. Y su siguiente favorito, Daka von Smashhoven, había sido injustamente capturado por ese comadreja de Red October. Peor aún, Cronan también estaba privado de su fiel mascota, su querido Tiddles, arrebatado por el mismo Bar. Umgit, este raro traidor orco adorador del caos. Ambos se habían deslizado hacia el otro reino, el eructo llevado por este bribón. Por supuesto, Cronan estaba sorprendido al principio, pero estaba demasiado ocupado sofocando la herejía guerrera que ahora había sido resuelta. Toda la pelea solo logró golpear a Milton Juan, un Bob von Butch, y a unas decenas de miles de orcos. Él se preparaba para corregir este crimen cósmico, este error universal. Su primera orden antes de despegar de la instalación minera Skrit de Aguapondi fue, por supuesto, reclamar a Henrietta, el ahora huérfano bigote Squig de Bob von Butch. Él no lo hizo personalmente porque eso sería una colosal pérdida de tiempo. Había delegado la tarea a muchos Grots, quienes la hicieron eficientemente, por supuesto. Refiriéndose a la total carnicería, prometió que personalmente les llovería destrucción si no completaban esta tarea elemental. No fue fácil porque Henrietta estaba realmente aterrada una vez que se dio cuenta de que Bob von Butch había sido asesinado. Y como se mencionó, ella solo tenía el tamaño de un bigote. En un campo de batalla extenso, sentía que su señor, el Astuto, buscaba cualquier excusa para iniciar una matanza casi justificada. Los Grots trabajaban con una especie de ardor y diligencia que solo la amenaza de una exterminación dolorosa puede proporcionar. Los Grots, que conocían a los Squigs, empezaron en el lugar más obvio donde podría esconderse. Y así fue como los Grots desvistieron a los muertos y revisaron la bolsa de excrementos de todos y cada uno. Pero esto no dio un resultado positivo, así que los Grots cambiaron rápidamente de táctica y revisaron las caras. De hecho, Henrietta estaba debajo de una pila de orcos muertos ahora sin pantalones, pegada al labio superior más pequeño que pudo encontrar. Hubo gran regocijo por parte de los Bagrots mientras regresaban al Astuto para presentárselo. Su captura fue sostenida sobre un enorme cojín para que todos la vieran. El ritual de reunión fue cancelado por Cronan. Como quería darle tiempo a Henrietta para llorar, tomaría el cojín y lo enviaría de regreso a la oveja de batalla. El Mork, con desenfreno y delicadeza, lleva a Henrietta a su habitación. No puedes apresurar ni forzar a un Squig de pelo. Él debía asegurarse que el Squig aceptara a su nuevo amo. Así que Cronan ganó tiempo hasta que una noche...
Henrietta realmente se pegó a su labio superior, y tanto el dueño como el Squeak Bigote fueron transformados. La forma más robusta de Cronan le infundió a Henrietta nuevo vigor y tamaño. Y cuando Cronan despertó y se vio en el espejo, presenció una visión majestuosa. Un orco de tamaño prodigioso, con un bigote de manubrio más tupido que el de un oso. Después de pasar por una secadora de cabello, estaba deslumbrante. Podía remar en una granja todo el día así, lo cual normalmente sí habría hecho. Lamentablemente esto fue solo un momento de alegría en ese oscuro momento del alma. Tenía que encontrar y recuperar tanto lo más oscuro como lo más insignificante. Así que, siendo el muchacho astuto que era, Cronan puso en marcha su plan. Sería una búsqueda, pues tenía una poderosa cogitación dormida, como le gustaba llamarlas, ya sabes, un sueño. Ahora muchos podrían decir, ¿qué? ¿Desde cuándo Cronan no actúa de inmediato? ¿Qué lo detenía en esos días? Y ahora te lo contaré. De hecho, Cronan había hecho intentos separados para encontrar a Tiddles y a Darka. El primer intento fue su orden de que el Mork Rampant entrara en el eructo, lo cual, por supuesto, hizo. Luego Cronan intentó gritar sus nombres. Cuando esto no resultó fructífero, fue al puente y usó los arreglos de comunicaciones externas para proyectar sus gritos en el vacío. Afortunadamente, esto atrajo a una gran cantidad de demonios que atacaron su nave de inmediato. Realmente se esforzaron, así que no fue un fracaso total. Al menos hubo una buena pelea que reafirmó la vida. El segundo intento de Cronan había sido reunir más voces. Había logrado que todas las naves del ataque a Aquondi hicieran exactamente lo mismo, y aún así, esto desconcertaba a Cronan. ¿Por qué? De nuevo, ni Tiddles ni Darka von Smashhoven. Muchos más eructos generaron criaturas desagradables en toda la flota, pero eso, de nuevo, solo era una especie de broma. Así que Cronan se fue a la cama a descansar y consideró regresar con los orcos de Omen para una verdadera cogitación en masa. Pero eso fue anoche, y esto es ahora. Él sabía lo que tenía que hacer. Mork le había mostrado el camino. Cronan marchó con paso firme hacia los aposentos de Madnut Krunkelstein, flanqueado por la Legión Negra y el profesor Ide, el misterio de la verdad. Pero todo estaba bien. Madnut era el de siempre. En realidad, estaba molesto por ser usado como un guante de carne por los dioses oscuros y se veía abatido. Virus de todas las cosas, el afortunadamente difunto pero no lamentado Erebo. Sin embargo, no estaba listo para dar respuestas de inmediato. Durante mucho tiempo luchó contra el October Rojo y Madnut estuvo desconcertado, fuera lo que fuera, por los efectos que controlaba el traidor Vermin. Sin embargo, estaba dispuesto a ayudar en todo lo que Cronan necesitara, y así fue. El Cronan compartió el contenido de su sueño para obtener más claridad de El Chico Raro. Algo en lo que ambos estuvieron de acuerdo fue que llevar toda su guerra a The Burp sería una locura divertida. O sea, muy divertido, pero un verdadero desastre. Por eso Cronan se decidió por su idea actual, la que le dio su guardia, Mork. Ahora, se le mencionó a Madnut que un chico raro verdaderamente leal sería muy útil. De hecho, después de los eventos recientes, Cronan describió la historia de cómo el bendito Ghazghul fue movido a través del tiempo y el espacio por su chico raro. Bueno, parecía que le correspondía al viejo Krunkelstein resolverlo, y bastante rápido, justo como lo hizo en el viaje a Alanor. Porque Cronan tenía un plan, pero no quería que tomara meses. Al ejecutar su plan, Dakar y Tiddles fueron impedidos de reunirse con él, así que seguramente fueron capturados y retenidos en algún lugar de The Burp. Nunca se le pasó por la mente a Cronan que uno o ambos estuvieran realmente muertos. Tal era su voluntad, así que era el único escenario que tenía sentido. Estaban esclavizados, por lo tanto, Cronan expuso su plan para motivar a viejo Madnut. La premisa era sencilla, como todos los buenos planes Orc-Orc deberían serlo. El Orc Bass rojo.
Toba se había transformado en un demonio de The Burp mientras estaba en Orquilonia. Había movido esas torres tontas de calaveras, había roto la realidad ahí antes y se había ido a The Burp. Bueno, cuando Cronan había clavado un hacha en sus ataduras, de todos modos, ahora, Cronan también sabía que le había dado una paliza brutal a Bashdrow, en las Flames sobre los orcos de Omen, enviándolo también gritando de regreso a The Burp, pero Bashdor era un discípulo miserable de The Bookie Bird. No es lo mismo en absoluto. Por lo tanto, lo mejor sería regresar al lugar donde estaban absolutamente seguros de que Toba había sido expulsado de la realidad. Además, las torres de calaveras o el campamento de Toba llevarían directamente al reino del jugo, Dios Corny. Ahí es donde Daka y Tiddles debieron ser llevados por ese cobarde vil y blasfemo, Toba. Sin embargo, regresar al mundo natal tomaría meses y pondría toda la guerra en desventaja. Y Cronan sabía que una guerra aburrida se destrozaría a sí misma más rápido que un grupo de colegialas. Al preguntar quién era la más bonita o qué grupo de gamers dominaba las tácticas, surgía la discusión. En cualquier caso, el resultado final sería la destrucción de la guerra por su propia mano, lo cual no era una opción. Por lo tanto, la presión realmente estaba sobre Madnut Krunkelstein. Ahora, Krunkelstein pasó varias horas intentando lo que había hecho con el viaje al Alanor, el mundo de origen original. Y eso lo hizo un poco menos desesperado y mucho más entusiasta sobre la probabilidad de lograrlo, lo cual, por supuesto, era correcto. Inspirado divinamente por el ejemplo del astuto, por su actitud positiva ante casi todo, Madnut estaba seguro de que podría lograrlo de nuevo. Ahora había un poco de reticencia a realmente llevar a cabo el acto. Madnut tenía una fuerte sospecha, que más tarde resultaría estar muy bien fundada, de que sus poderes probablemente se verían afectados de manera radical, al dejar el mundo normal y aventurarse en el reino del eructo, gobernado por el dios cabeza de esqueleto. No obstante, Madnut notó que Cronan, el astuto, podía usarlo para origami. Por lo tanto, obedeció e informó al astuto que se podía hacer, lo que equivalía más o menos a que Krunkelstein sobreviviera un día más. Pero eso solo era investigación de respaldo. Primero, antes de irse, Cronan tendría que dejar ciertas cosas preparadas. Y así fue como el astuto reunió a sus grandes jefes y declaró que los hipócritas, los más prominentes de los que quedaban. Más Naval, la élite de los secuaces de Cronan, tomaría el mando de la WA y continuaría su avance. Aplastar. Mientras realizaba su misión de dejarlos sin rumbo, terminaría en desastre. Pero él sabía que Hipócrates no era ni de cerca tan querido como él, ni tampoco tan temido, no como McMurder, ni siquiera como Daker von Smashhoven. Así que iba a ser respaldado por el profesor Ixto, el gran jefe del misterio de la verdad, pero también por Crumple Stilchins y Edwin Tijeras, de la guardia personal de Cronan, su Leishan negro. Eso debería reforzar las cosas mientras él no estuviera. Podría haber problemas por parte de algunos de los jefes más jóvenes, como el atrevido nuevo jefe motociclista Joey Dunlop, que era conocido por ser un rebelde y un granuja. O los 4 Hogsmen del Apocalipsis, Cupid Stunt Tucking, F. Watt, Potal Trick y Fuster Clock. Pero Cronan decidió hablar con Hire Wafter, mientras ellos estaban presentes. Claramente los estaba amenazando de manera bastante ruda, pero Wafta estaba completamente ajeno, porque como sabemos, Wafta apenas era consciente. Pero el Hogsman sí entendió el mensaje de no, andar jugando. Cronan sabía que necesitaba civilidad en su ausencia, y eso ya estaba resuelto. Ahora, necesitaba una ruta hacia el eructo, y era bastante raro que un orqui se preparara para el regreso. Si tenía éxito, esa última parte era bastante importante. Así que Cronan alabó a Mork por mencionarlo en su visión, porque Mork realmente amaba a sus Orsis, los Pieles Verdes, y a ninguno más que a su profeta Cronan, el astuto. Habría sido un error ignorar este elemento, pero el gran dios Mork no quería dejar a su chico en las garras del dios del jugo. De ahí que mencionara este pequeño consejo. Todo en imágenes, por supuesto, pero lo mencionó de todos modos. Por eso el astuto estaba casi completamente preparado, casi, así que se fueron.
Madnut sacó su vesta y bailó, haciendo sonar sus joyas y fetiches, mientras cantaba guturalmente de su forma tan tediosa. ¡Oh! Cronan sabía de estas tonterías por su predicción anterior en la uña del pie de Mork, o era de Gork. Pero en cualquier caso, Cronan estaba preparado para la farsa increíblemente tediosa que el chico raro montaba frente a sus subordinados. Bueno, chicos raros. Extrayendo poder de todos ellos, levantando energías verdes de Dawa, Madnut finalmente hizo un gran y amplio movimiento con su bastón, como si estuviera golpeando la misma realidad. Y ahí, frente a ellos, apareció una gran y temblorosa grieta verde, un desgarro en la realidad. Detrás de Cronan había 50 grots, en 2 columnas cada uno cubierto con una capa, como una procesión de santos penitentes. Caminaban tras Cronan, y la mitad llevaba dispositivos de video o aparatos capturados. Ahora, uno podría pensar que entrar pisoteando en la tierra de Yumi-Gwa significaría que Cronan querría su armadura mega más grande y brillante, pero este no era el caso. En serio, Cronan solo usaba ese atuendo para sus muchachos y jefes. Ellos se preocupaban bastante bien, en cierto modo, pero de una manera buena y orca, por supuesto, como ya hemos discutido anteriormente en las crónicas. Bueno, también porque en el tipo de peleas que ahora lideraba, realmente había algunas piezas muy desagradables de potencia de fuego enemiga rondando por el campo de batalla. Bueno, mientras estaba al frente de una guerra, él era un objetivo, pero ahora, para esta misión, la velocidad y la capacidad de matar eran la prioridad. Dejaría a un lado su Penélope de Wa, iría al natural. No es que fuera a ir desnudo como lo hizo en la batalla del lugar de pensamiento, pero iría con una armadura ligera, iba como emisario de Mork, sería brutal, claro, pero sobre todo sería astuto. Así que tomó su poder, chopper, o hacha, como algunos podrían llamarla, un puñado de otros cuchillos y varios tiradores pequeños, pero nada elegante. Él iba a ser la sombra de la muerte. Llevaba una gran capa de viaje, como todos sus grots. Estaban vestidos para una estadía. Cuando todos entraron al portal, Madnut frunció ligeramente el ceño al notar que uno de los grots parecía bastante gigantesco para su especie. Uno al final de la fila estaba encorvado. Sin embargo, traía la misma capa, así que debía ser un grot. Así que Madnut se encogió de hombros, se movió detrás de él y siguió a Cronan hacia la luz verde temblorosa y salieron, pisaron su mundo natal, Orquilonia. Habían pasado tantas lunas, quizás incluso años, desde que partieron hacia las escaleras en su WA. Era extraño y gratificante estar de vuelta. Cronan estaba en casa y era todo lo que recordaba, pero además, ahora era un paraíso orco. Fueron testigos de las estampidas de Squeaks que ahora recorrían las llanuras como una manada de grogs. Había tantos ahora. Pero entonces los de Sumis no estaban ahí para hacerlos volar en pedazos, así que no era ninguna sorpresa cómo se habían multiplicado. El aire estaba lleno de Squeakhawks que surcaban y se lanzaban en picada entre las familiares nubes gris oscuro. Pero incluso ahora, Cronan no podía demorarse, no podía llegar tarde. Adelante, hacia el campamento de Toba, adelante con su misión. El pequeño grupo de Cronan recorrió el viejo campamento de Rojo Orktober y pronto halló el montón de calaveras destrozadas que el desgraciado había hecho, en súplica a su oscura diosa del caos. Cronan ordenó a los grots que dejaran sus dispositivos de video y captura cuidadosamente, como entonces, para reconstruir el edificio del mal cuando terminaran, lo cual sucedió sorprendentemente rápido. ¿No lo sabes? De nuevo, Madnut Krunkelstein pisoteó y se balanceó, gritando con toda su garganta, cantando e invocando los poderes de Dawa y de Mork y Gork para que lo guiaran. Y ahí apareció otra grieta tambaleante, pero esta vez era más como un pantano, y era roja. Sí, pensó Cronan, esto era el momento de actuar. Por eso, Cronan lanzó solo media docena de grots primero para comprobar que no se incendiaran ni se evaporaran al entrar en contacto con la puerta. Era un ORKO, pero no estaba loco. Uno no podía ni debía confiar en el funcionamiento del erupto, o disformidad, como le decían los Humis.
Entonces, ya tranquilizado, el astuto avanzó hacia el reino de Corni, el Juisgard, el dios Humei de la batalla, y lo que vio no le era completamente desconocido. Enormes montañas escarpadas se alzaban sobre dunas de arena, y sobre ellas el sol rojo caía a plomo, quemando todos los árboles y matorrales que se atrevían a asomar en el suelo oprimido, aunque con 1 o 2 tormentas de fuego de diferencia. No era tan diferente a la superficie de Alanor, lo cual, en cierto modo, resultaba bastante alentador. Bueno, al menos lo era para el astuto. Los grots temblaban y sus rodillas chocaban mientras se acurrucaban. Todos menos uno de ellos, un solo grot, que era bastante más grande de lo normal, simplemente saltaba de un pie al otro para evitar ser regañado por el calor de las arenas. Fue entonces cuando Cronan miró realmente sorprendido. Él conocía ese baile, conocía ese cuerpo, sabía que ese no era un grot. Y finalmente la realización llegó a Cronan. Él se acercó al grot y, sin ceremonias, le arrancó la capa endeble de los hombros. En efecto, como Cronan había sospechado, era un orco, pero no cualquier piel verde. ¿Quién era este? Frente a él, sin lugar a dudas, estaba el rostro de Slagbot McSloppy, el antiguo cuidador de Ronds que había ayudado a Cronan en los juegos de Squiggs. Bueno, eso puede que no haya sido completamente opcional, ni una elección del viejo orco, pero era él, de todos modos, el mismo Slagbot McSloppy, quien había sido visto aconsejando a Happy Lynn y a Tiddles durante las guerras de calamares que precedieron a la herejía total y sin guerra en Aguapondi. Pero más que eso, a Cronan se le iluminó la mente, como no lo había visto antes. Ahora recordaba que era el mismo orco que alguna vez había sido el sumo sacerdote o gritón de la tribu de Cronan. El mismo que había sido arrojado de su legendario lugar de reflexión hace todos esos años. Cuando Cronan era apenas un joven, McSloppy ahora le sonreía a Cronan y se apoyaba en un bastón enorme, no muy diferente al de Matnut, y ahora le contaba a Cronan sobre su pasado, su historia, cómo Sloppy apenas había sobrevivido a la caída. Por supuesto, luego se disfrazó de cuidador de crías, y solo por Cunan y un hacker había logrado sobrevivir. Habló de cómo había vigilado a la tribu, ya sabes, desde la distancia segura de un bar. También apoyaba a la tribu. Hacía todo lo que podía emborrachándose de manera vergonzosa todos los días durante unos 8 años. Pero debió haber ayudado increíblemente. Obviamente, su forma de beber y andar perdiendo el tiempo hizo toda la diferencia en el ascenso de Cronan. Por supuesto que sí, y ahora él estaba aquí en la hora de mayor necesidad de Cronan. Cronan miró a McSloppy como un loco balbuceante, tratando de justificar una década de juerga egoísta. Pero consideraba a este mentalista, piel verde, demasiado trastornado como para siquiera aceptar esta evaluación más realista de la realidad. Pero quizás el inútil desgraciado finalmente podría ser de ayuda hoy. Para ser justos, sí ayudó en la guerra civil de los Squig. Pero quién sabía si esto era realmente astucia o simplemente estaba merodeando sujetando su bastón, mientras estaba increíblemente crudo, asintiendo con sabiduría de vez en cuando, o chupando aire entre los dientes cuando estaba a punto de cometerse una metida de pata absolutamente obvia. Ya sabes, un gran comerciante de puras tonterías, pero ¿quién podía saberlo? Definitivamente no Cronan. Bueno, no con la certeza que necesitaba para matar al instante al supuesto mentiroso. En cualquier caso, Cronan ahora lo aceptaba. Quizá, solo quizá. Slagbot McSloppy estaba presente por su propia voluntad, así que podría ser útil, después de todo. Y Slagbot intentó demostrarlo de inmediato. Él proclamó que él también había sido visitado por Mork mientras era un Kip y que había recibido una visión propia. Slagbot luego le informó a Cronan que este era, de hecho, el reino del dios de la sangre. Hasta ahora, ningún punto. Pero continuó diciendo que conocía a un ermitaño, una especie de bruja o hechicera o algo así. ¿Quién podría guiarlos en su camino hacia la grandeza? O, más específicamente, en la dirección general de donde podrían encontrarse Tiddles y von Smashoven. Al darse cuenta de que Cronan no tenía absolutamente ninguna manera de localizar a sus muchachos, estuvo de acuerdo en que esta podría ser su única opción.
Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué llevaba el viejo rebaño de Kongrunt amarillo en la bolsa sobre su hombro. Slackbutt se llevó el dedo a la nariz y guiñó un ojo. Cronan suspiró ante el intento de misterio, poniendo los ojos en blanco, dándose cuenta claramente de que su correa quizá no fuera tan larga para la astucia. Uno no parecía tan contento de verlo como Slackbutt había anticipado. El orco entonces señaló en una dirección, presumiblemente hacia donde estaba esa perra, y se fueron. Cronan avanzaba, como era de esperarse, con paso decidido, su capa ondeando dramáticamente al viento. Se detenía y posaba, a menudo para el beneficio del video y los grots seleccionados, a veces tosiendo levemente. Antes de una oportunidad excepcionalmente buena para una toma, Cronan era más que consciente de que sus aventuras con los parientes. El aplastamiento de los squids había sido una risa escandalosa, pero para muchos que no estuvieron presentes para disfrutar de la violencia gratuita. Podrían notar que la cantidad de ovejas de escalera que él metió no coincidía con las que salieron después, ni que algunos de sus grandes jefes y muchos de los grupos ya no estaban presentes. Por lo tanto, podría parecer así para el ojo poco atento. Ten en cuenta que él había sido regañado por los pequeños y gruñones barbudos que golpean toros. Tampoco era buena imagen que un enemigo te quitara a tu mascota, siendo honestos. Y así fue como Cronan se aseguró de que hubiera más que suficientes Vidgrots para capturar su misión, en todo su esplendor visual, siendo la gloria de Cronan. Por supuesto, podía editar toda la historia de fondo de Slack Sloppy si sentía que ralentizaba el ritmo de la visualización. Ahora, hablando de ritmo, una nota al margen sobre marchar, caminar con dificultad, deambular o vagar, tienden a dejarle a uno mucho tiempo para lo temido, al menos en la mayoría. Extrañamente, mientras uno está rodeado de orcos u otros hermanos, la mente también puede quedarse completamente en blanco, perdida en el momento, consciente pero desconectada. Para otras razas, especies o individuos, este era un momento para que la mente divagara. Por desgracia, esto era conflictivo. En Cronan, la bendición de Mork era un hacha de doble filo. Bueno, la mayoría lo eran. Pero el punto sigue en pie, ya que Cronan fue manoseado y acosado por ideas. Por lo tanto, Cronan estaba decidiendo si su legión debía ser renombrada debido al asunto de Apeldoorn, su legión negra contra la legión negra de Cronan. No quería dar un falso testimonio ni publicidad gratuita a ese Apeldoorn, el disipador. Bueno, reflexionó Cronan. Considero actualizar el nombre. Si fue bueno para los marines espaciales, ¿por qué no para sus bandas astutas? ¿Por qué no sus orcos reales? De hecho, había un montón de ellos, muchísimos, y eran excepcionalmente fornidos entre las bandas. Seguramente podría llamar a su guardia personal los primorcos. Luego, por supuesto, lo pensó un momento y rápidamente decidió que era la idea más tonta que había tenido desde entonces. El señor Killung, el honesto, fue sorprendido por su esposa, quien le hizo la pregunta inevitable. Mientras ella se probaba un vestido nuevo o algo así. De manera legendaria, el señor Krillung, el honesto, le informó que una estampida de grogs pondría menos presión en la plaza. Y quizá, solo quizá, considera que al encargar su siguiente cama matrimonial, debido a la capacidad insuficiente, deberían considerar el tonelaje de un titán señor de la guerra para estar seguros. No hace falta decir que la respuesta no fue rápida, pero fue muy dolorosa. Cuando dicho sea de paso, Lord despertó atado y siendo violado por una bestia carnicera de Catachan por detrás. Ver una en estado salvaje fuera de Katoyan realmente fue uno de los pensamientos finales más agradables de Lord Krillung. No es que Cronan pudiera realmente abarcar las profundidades de la degeneración que implicaba esa fábula, pero sabía que llamar remilgado a su guardaespaldas o cualquier cosa similar probablemente haría que los declararan afeminados, o peor. Ahora bien, eso sí planteó un pequeño dilema. Por una fracción de segundo, Cronan salivó brevemente ante la avalancha de conflictos internos y ataques. Esto provocaría que la agresividad en toda la junta se disparara. Sin embargo, su alegría se desvaneció por dos cosas. Una, necesitaba que sus grupos fueran extraños, pero también necesitaba que existieran. La pérdida de chicos y Muggins, aunque entretenida, no podía compensar el aumento de tamaño o habilidad entre los sobrevivientes de las batallas.
Y el segundo punto, que era el que más pesaba en su mente, era, por supuesto, su imagen, su crónica. Así que aceptó la burla que recibió por elegir ese nombre y parecer un debilucho Smeldar que quedaría en la infamia donde quiera que se contara su historia. Se imaginaba a los Grots y Snots repitiéndose el nombre interminablemente mientras rodaban por el suelo, riendo hasta cagarse los pulmones. Así que esta calumnia, Cronan definitivamente no la necesitaba en su vida, y mucho menos en la gloria de la historia de su vida, su crónica. Y luego vinieron algunas de las preguntas secundarias habituales que todos los orcos harían. Si estabas aturdido por intoxicantes que impedían la agudeza mental, ¿a qué sabía el sol? ¿Realmente eran necesarios los pies? ¿De dónde viene la popó? ¿Quién la pone ahí? ¿Qué horror delirante de un dios maldeciría a los humanos con manijas? Y ya que hablamos de eso, ¿por qué? ¿Cómo es que el emperador era el dios de la humanidad? ¿Por qué no vivió en un eructo como Gorkum Mork? ¿O estaba escondiéndose de Gork y Mork estando en un mejor espacio? El color azul, ¿qué propósito servía realmente? ¿Por qué Henrietta, el bigote Squeak, no nos llevaba firmemente a su labio superior y en cambio a menudo migraba para formar una sola ceja? Era amenazante, sin duda, pero no como se había indicado, que era un pato en Auquilonia. ¿Podría él contrarrestar el fuerte olor del Smeldar? Si él fuera a las reuniones con un balde de mierda, ¿los dos males se cancelarían entre sí? Cronan no debería, pero extrañaba el óxido de Origrotmi. Sabía exactamente cómo parecía que sabría. Si las alas fueran tan buenas, todo el mundo las tendría. ¿Cagas porque has comido? ¿O comes porque has cagado? ¿Por qué no puedes saborear con los dedos? Sería más fácil si corres hacia atrás. ¿Te vuelves más joven? ¿Un sordo mudo aún podría sentir dolor? ¿Cómo lo sabrías? ¿Las montañas comen rocas? ¿Por qué una sola salida para tanto el popó como los pedos? Ya sabes, uno podría confundirse, emocionarse demasiado, soltar un chillido y terminar manchando tus propios pantalones. Era incómodo que el olor oscuro viniera de pasto apestoso, flores o algo así. Si es así, ¿por qué? Si cosieras 100 Baggins juntos los carniflexores, ¿se morirían de hambre o prosperarían? ¿Los pensamientos creaban olores? ¿Cronan apestaba a ideas? ¿Por qué gritar era tan gracioso? ¿Los escuigos sueñan con grogs eléctricos? Rara vez se quedaban. ¿Entonces los pedos iban al eructo? ¿Por eso el eructo era tan malo? ¿La diosa gorda y oscura era el resultado de todos los pedos de orcos o humanos? Cronan se sentía agotado por todo eso, pero afortunadamente estaba marchando, algo que su cuerpo podía hacer durante muchísimo tiempo, así que despejó su mente y miró a su alrededor lenta y dramáticamente. Y paréntesis. Cronan ahora vio la entrada de la cueva que Slackbat había mencionado. La que llevaba a esta perra, o eso era, lo cual a Cronan no le importó. Fuera lo que fuera, lo ayudaría o moriría de una manera realmente desagradable. En cualquier caso, Cronan se arrastró hacia la entrada de la cueva de este extraño místico Cornate. Afuera, extrañas efigies estaban engrampadas solo a troncos, no a palos. Cientos de pequeños cráneos, probablemente de aves pequeñas o ratones y topillos y cosas así, estaban colgados por todas partes. Formaban una alfombra de cadáveres, algunos aún algo pegajosos. Esto no molestaba a Cronan ni a los Vidgrotas, a quienes convenció de colarse antes. Para capturar su sigilosa y dramática entrada en la cueva, entró sigilosamente. Cada paso, acompañado por el crujido de docenas de esos pequeños cráneos, hacía que llamar sigiloso o silencioso a los esfuerzos de Cronan fuera muy generoso. Se sentía como estar junto a un microondas o estufa al hacer palomitas de maíz. Ya sabes, justo en ese momento emocionante, todas revientan una tras otra, muy sigilosas, ¿eh? La perra fingió no notar que él la veía al otro lado del fuego, cuya luz la iluminaba mientras brincaba y vomitaba. Los gestos con las manos eran, ya sabes, bastante claros en cualquier idioma o cultura. Decir que eran profundamente ofensivos y realizados con entusiasmo sería quedarse corto. Era como un padre molesto obligado a ir a una junta de padres tras 10 meses sin actividad. Luego, tras inhalar una buena línea de colombiana,
Hizo muecas, escupió y rechinó los dientes como si se hubiera tomado unas 20 bebidas energéticas. Ella gritó, gimió, se quejó y maldijo tanto que Cronan casi estaba agradecido de haber conocido a Orejas Grandes para prepararse para los gestos groseros y la muestra general de furia sobrenatural, sin inhibiciones. Finalmente, Cronan dejó de mirarla boquiabierto, pisó fuerte y exhaló profundamente. «Estoy aquí, de algún modo». La bruja se giró más lento que un villano de película muda, luego giró bruscamente los últimos grados hasta quedar frente a la astuta. Ella gimió, ya sabes, echó la cabeza hacia atrás y gritó hacia el techo. Usualmente era hacia los cielos con estas cosas. Pero el techo de la cueva se interpuso, devolviéndole el grito, así que casi pierde el equilibrio y de inmediato dejó de lado las histriónicas melodramáticas. Y Cronan esperó a la bruja. Luego ella lo miró fijamente durante un minuto entero en silencio, cuando era obvio que Cronan ya se estaba aburriendo. Mientras los músculos de su cuello se tensaban hasta sus pectorales y luego bajaban por sus brazos cruzados. Entonces ella jadeó y le preguntó al astuto quién o qué era su objetivo y cuál sería su pago por ayudar. Cronan pronunció cada palabra con fuerza mientras le informaba a la bruja que le devolvería el brazo, incluso se lo cosería si era necesario. La boca de la bruja se abrió para rechazar claramente su oferta, ya que obviamente ambos brazos estaban unidos. ¡Ay, para la bruja! Cronan hizo un movimiento lento de agarrar con un brazo y empujó con la mano plana de la otra, alejándola de la que sujetaba. La bruja miró sus brazos y tragó saliva. Cronan sonrió. Ella le devolvió una sonrisa débil. Ella giró, saltó y tomó un tazón grande, recogiendo calaveras del suelo. Se lo llevó a Cronan. Él sabía qué hacer. Se mordió el labio hasta sangrar, luego escupió un enorme moco en el tazón. La bruja gritó y levantó el tazón en alto, arrojando las calaveras en la enorme saliva de Lugian alrededor de la fogata. Ella fue y luego arrojó el contenido al fuego. Estalló y chisporroteó, lanzando brasas y calaveras que salían de él, mientras una gran bocanada de humo se elevaba en la cueva. Algunas salieron, pero no lo suficiente, ambas tosiendo bajo su compañero oscuro. Les tomó un minuto poder recuperar el aliento, sin importar cuánto agitaban el aire. Finalmente pudieron verse de nuevo. La bruja ahora le contó a Cronan todo lo que necesitaba saber. El anciano que estaba con él, el que parecía un testículo barbón sobre un montón de marcas de frenado, tenía la clave de dónde. Así que este era Slackbutt. Pero puede que ella simplemente lo haya visto llegar. Luego siguió con 7 de Beir, el testículo, el caballero buscador, así que Cronan y el maestro de llaves. Pensó Cronan, posiblemente se trataba de Matnut, pero llegaremos a él en un momento. Pero aún faltaban 4 más, tendría que reunirlos todos. La colina que caza, el deslizamiento de los espadachines, el ojo del mal y la lengua de hierro. Entonces Cronan se encontraría con una leyenda entre las arenas rojas, pero también de su propio pueblo, un orco tan poderoso que fue elegido por la diosa oscura del caos, Corni. Solo con los 4 y 3 podría igualar a este monstruo y sabría el camino cuando el sol saliera por tercera vez. Pero si no conseguía a estos guerreros, entonces su bola y su pulga seguramente estarían muertos para él. Y por último ella gritó, «¡Cuidado con los caracoles!». Cronan suspiró, puso los ojos en blanco y sonrió mientras salía, guiñando un ojo a la lente de Vidgroth más cercana con un carismático movimiento de su bigote tupido. «¡Squig!». Esto sería fácil. Los Grots entonces cargaron en masa e hicieron lo que había que hacerle a la perra. Bueno, no es como si necesitara que alguien la capturara y luego la torturara para obtener la información y así revelar sus planes. Y Cronan se acercó al ahora rebaño de enanos amarillos y se paró frente a él, con los brazos cruzados, el pie golpeando el suelo y los ojos como truenos. Slackbutt McSloppy sonrió de manera lobuna, luego abrió su costal, ya sabes, su bolsa de todos modos. Dentro había voraces bolitas de squigs, pero eran Snuffler squigs, pequeños pero robustos, con una enorme nariz.
Dentro de la botana había mantas del nido de Tiddle y gafas de la cabeza de los vientos de guerra Duker von Smashhoven. McSloppy volteó el saco y los Snuffler Squigs cayeron y rebotaron afuera, sobre sus pequeñas patas y pies. Se levantaron alto y empezaron a olfatear y husmear, luego se fueron, aunque embistieron. Eran tan pequeños que era fácil seguirlos, a un trote ligero. Para los orquis, los 3 orquis trotaron tras ellos y fueron llevados al borde de un barranco. Debajo había falanges de guerreros marchando unos hacia otros. Cada columna reunía razas, especies, armas y armaduras muy distintas, un ejército formado por todos y de todos los lugares. Las legiones de Khorne se estaban enfrentando en batalla abierta. No había ningún invasor aquí. No se había anunciado una gran guerra este día. Por lo tanto, lucharían entre ellos mismos. Cronan estaba realmente impresionado. Podía sentir la guerra bajo él, casi olerla, saborearla. Quería bajar ahí y meterse de lleno en la pelea. Entonces, a su lado, apareció Slagbat, pero le lanzó a Cronan una mirada cómplice y asintió, con la lengua colgando de la boca. Miró hacia abajo a la batalla que se desarrollaba, con los ojos encendidos por la emoción, y luego volvió a mirar a Cronan. Se entendían el uno al otro. McSloppy entonces demostró que su antiguo llamado como líder espiritual de los orquis aún vivía dentro de él. Le habló a Cronan sobre el llamado de Corny, pero también sobre su debilidad. Antes de Gorka Mork, esto no era más que una pelea, era su propia guerra. No había más multitudes, ni más batallas, ni siquiera más diversión. Esto era simplemente el atractivo de la novedad, pelear contra aquello que nunca antes se había enfrentado. Pero esto fue solo un eructo, fue un sueño fugaz, en un abrir y cerrar de ojos. Cronan pelearía y vencería a cada ser que veía abajo. Luego los encontraría una y otra vez, siempre repitiéndose, atrapado en una batalla constante sin sentido, sin botín, sin alardes, sin avance, sin cambio, sin conquista, sin orquidad. Estaría traicionando a su dios, Morko o Gorko, a ambos o a cualquiera de los dos. Cronan tenía una sonrisa fija mientras asentía a McSloppy, pero continuó, y así resistió la tentación de pelear y siguió su camino. Mucho tiempo, marcharon. Pero por suerte, no hay necesidad de entrar en otra corriente de conciencia llena de tonterías, solo asume que es más de lo mismo. Y así fue como Cronan conoció al primero de los 4. Al marchar por las arenas, Cronan vio un destello en una pared rocosa distante. Era un pequeño reflejo que desapareció tan rápido como brilló. ¡Ajá!, musitó uno astuto. Las cosas brillantes no se ocultaban fácilmente, así que claramente algo o alguien se había mostrado, pero tuvo el profesionalismo de ocultarse de inmediato. Ahora, Cronan estaba decidiendo exactamente qué podría ser eso, pero decidió hacer una voltereta hacia adelante en el momento justo. Por si acaso, Mork estaba con él ese día, y un Vidgrot que tenía una fijación con las manos de Cronan, sus poderosas nalgas, iba marchando detrás de un astuto y recibió el ataque perdido. Por desgracia, ninguna expresión de arte está exenta de su elenco. Y el pequeño bribón soltó un chillido diminuto y luego cayó de espaldas. Cronan vio al groto tirado en el suelo. Tenía cabeza, hombros, brazos y pies. El resto se había desvanecido, humo salía del cuerpo y burbujeaba en los bordes. Un arma poderosa tipo lasgun de los Humis había quemado al Groot de esporas antes de que siquiera tocara el suelo, así que el enemigo era algún tipo de mango más grueso, un francotirador. Cuando Cronan se puso de pie y se declaró estirando los brazos y rugiendo, el adversario hizo lo honorable y se puso de pie por un momento para indicar que estaba listo. Estar en el reino de Hyun-Wa tenía algunas ventajas. Después de todo esto, Bork había revelado su posición para mostrar su honor. Honor, un concepto extraño del que Cronan había leído, pero realmente no veía la utilidad de ese honor en absoluto. Reglas de enfrentamiento. No combatientes. Los humanos eran tan extraños. Sin embargo, esto ahora jugaba a su favor. Cronan siempre tuvo buena vista.
probablemente por pasar tanto tiempo en su lugar de reflexión y mirar hacia abajo seguido. Tenía la agudeza visual de un halcón chillón y vio a su adversario claramente, no perfectamente, pero estaba a una distancia realmente lejana. Pero captó la silueta y la esencia, los colores y la heráldica mucho mejor de lo que la mayoría habría hecho. No es que él lo dijera así, pero la afirmación se mantiene. No era sorprendente que tuviera forma de humano, pero era alto y brillante, cubierto con la armadura de guerra de los Arstarters. Era de color gris, con un diseño tipo abeja en negro y amarillo en las hombreras y rodilleras. No llevaba un hacha enorme ni un bolter, tenía una especie de rifle muy largo. Sí, esto era un cañón láser. El guerrero volvió a agacharse y colocó su cabeza junto al arma. Solo veía por un ojo, como los destellos de los comandos o el mango. Por lo tanto, este debe ser uno de los 4, el ojo del mal. Cronan salió disparado mientras Max Loppy y Madnot Kronkelstein se lanzaban a cubrirse en el instante en que la primera gruta se vaporizó y se agacharon. ¡Chica! Al menos Cronan no debía preocuparse por ellos. Tenía un largo camino y poco tiempo para llegar. Iba rumbo al este, y por Mork sí que corría, aunque no en línea recta. Cronan se agachó y rodó, zigzagueó en 2 ocasiones distintas. Levantó una gran roca de la arena y la usó como escudo para un disparo. Un solo disparo bastaba para volver sus escudos de roca en escoria fundida que arrojaba rápido. El francotirador no debía saber que en realidad había acertado a Cronan justo en el centro una vez. Sin embargo, el astuto no era tonto. Llevaba una armadura ligera, sí, pero no estaba sin su confiable generador de campo de fuerza, oculto en el lugar de siempre. Todos sabemos dónde. Y esto tuvo el efecto de desconcertar e irritar al francotirador por igual, sintiendo que algo andaba mal, dijo el francotirador. Ahora llovían disparos menos precisos, pero mucho más numerosos de su cañón láser largo. Ellos se batían en duelo con el francotirador, reposicionándose rápidamente, apuntando a Cronan cuando se agachaba bajo cobertura o rodaba hacia un barranco para salir más cerca que nunca. A veces Cronan podía encontrar una roca grande, no una roca enorme, o un Vidgrot particularmente entusiasta y mordelón, que había logrado mantenerse al ritmo con él y se la lanzaba al marine espacial gracias al sagrado rito de lanzar mocos. Cronan también era muy preciso, por eso el marine tenía que agacharse o esquivar con bastante frecuencia. Sin embargo, incluso estando a distancia, Cronan no le disparaba con un arma de verdad. Necesitaba a Alice. ¿Qué? Maldito autocorrector. Cronan necesitaba a vivo. Eso está mejor. Y el duelo llegó a su conclusión. El marine espacial de élite, el Iron Havoc, tampoco era ningún idiota. Saltó por las rocas para reposicionarse y alejarse, pero Cronan esperó hasta que volvió a deslizarse. Cuando saltó y desgarró, después de que el marine fuera astuto, el marine se detuvo bruscamente y cuando el polvo cayó, estaba arrodillado con el cañón láser listo para matar, pero su objetivo no estaba ahí. Cronan de hecho había hecho su poderoso salto y cayó sobre el marine desde el sol. Aterrizó sobre el marine y lo abrazó fuertemente, inmovilizando sus brazos contra el torso. Rodaron por un borde y cayeron al suelo abajo. Ambos habían quedado golpeados por la caída, pero ninguno se había rendido. Aún no. Y Cronan todavía tenía al marine dijo Hogg. Cronan levantó su otro brazo y cuidadosamente le quitó el casco al marine. Luego se rió mientras hacía ruidos de boop al tocar los ojos del marine con 2 enormes dedos, solo rozándolos, no sacándolos. Después de media docena de estos boops, el astuto le preguntó al marine si realmente había sido vencido, a lo que el pobre tipo tuvo poca alternativa. Una declaración extraña de un piel verde, pero ¿qué no era raro por aquí? Así, manipulado como un muñeco de trapo y dominado, el marine capituló por lo que parecía ser pura molestia ante un asalto tan humillante. Cronan soltó al marine que se debatía y se quedó de pie sobre él. El guerrero de hierro simplemente miró hacia arriba a Cronan, se encogió de hombros, luego se levantó, se sacudió un poco y recogió su cañón láser. Lo levantó sobre su hombro y se quedó quieto. Aún así, este era un reino de derramamiento de sangre implacable e incesante, pero también de reglas. Esta cuestión del honor,
y ser superado aquí no era una vergüenza. Era sumarse a las fuerzas de un guerrero superior. Si esto hubiera sido en el espacio real y el marine hubiera estado vivo, entonces habría brindado por Cronan. Derrota o no, pero aquí, en el reino de Corny, ahora era un soldado raso y un esclavo de un guerrero superior. Y así el marine espacial, guerrero y Abok de hierro. Krumsa tenía muchos nombres y esperaba directivas de su nuevo comandante de escuadra, su nuevo jefe. El ojo maligno ahora estaba bajo el mando de Cronan, uno menos, faltan 3, marchando detrás de Cronan y recibiendo muchas miradas de reojo de ambos orcos, sin mencionar el amplio espacio que los grots le daban al Humi blindado. Madnut llevó a Cronan aparte para una pequeña charla. A Cronan no le gustaba que lo cuestionaran, o al menos eso sabía. Y tuvo que mostrar una contención legendaria para no darle un cabezazo o un uppercut a Krunkelstein de inmediato y darle una buena paliza en el suelo. Sin embargo, seguía siendo un gran jefe de los Orkis. Cronan escuchó un rato para calmar sus inquietudes. Chico raro. Una carta de salida para el eructo, solo Madnut lograría abrir un desgarro en la realidad hacia un mejor espacio. Madnut explicó que le quedaba tan poca energía. Estar alejado de las energías de guerra y de Mork y Gork. Como estaba en el reino del guardián del jugo, no podría atacar con los poderosos pies de Gork, ni hacer ninguna cosa mental o ventosa. Tenía que conservar todas sus energías restantes para el plan de escape. Sin embargo, le molestaba bastante que los Humis estuvieran siendo reclutados para este asunto en particular. Fiesta. Cronan suspiró. Luego le dio la espalda al piel verde y siguió avanzando con paso pesado. Tenía que escuchar de vez en cuando, pero no necesitaba responder, ni tampoco replicar. Y Madnut era lo suficientemente cuerdo como para saberlo. Estaba caminando sobre hielo muy delgado, a pesar de estar en un desierto abrasador y árido bajo el sol rojo y despiadado. Y por eso se quedó callado, mientras seguía a los squeaks husmeadores. Cronan sí escuchó un sonido metálico muy bienvenido desde la cresta de allá. Así que confiando en la providencia o en la buena voluntad de Mork, se fue en esa dirección y Cronan pudo respaldar la gloriosa carnicería que estaba presenciando. Cruzó la cima de una pequeña colina y miró hacia abajo, donde había una pelea más animada. Un grupo de pequeños Humis rodeaba a uno alto y corpulento. Este Humie de piel rosada en el centro era un monstruo para ser de su especie enclenque, casi un tercio más alto, más ancho y más malhumorado que cualquier Humi que Cronan hubiera visto antes. Y él sabía lo que era, así que este era un Bogrin. Desde la perspectiva de un Humi, de hecho debió parecer como una colina en movimiento, una colina que cazaba. Había encontrado al número 2, aunque no parecía que estuviera cazando en ese momento. En reposo, los ojos viscos de este Bogrin se veían abiertos y vacíos, como la mirada de una cabeza de Grothead decapitada en una estaca. Algunos Humis cerca de él lo azotaban con látigos de púas. Esta cosa no se inmutó mientras pedazos de carne y sangre eran arrancados de su piel. Pero nunca eran tan graves o dañinos como para un Humi más débil. Pero cuando uno de los atacantes se confió y se acercó demasiado, la colina que caza se lanzó como un rayo con su gran maza, enviándolos de regreso con cajas torácicas o cabezas aplastadas. Consiguió a 2 de esta manera antes de que su mano se lanzara y atrapara uno de los látigos con púas cuando se acercaba. El látigo le cortó los dedos, pero se detuvo entre su densa carne cuando esta colina envolvió el látigo alrededor de su brazo, una y otra vez, arrastrando al Humi más pequeño, luego golpeando al dueño contra 2 de sus aliados. El monstruoso Bogrin entonces se dio la vuelta y lanzó un bramido que pareció sacudir el suelo mismo mientras cargaba contra la otra mitad del círculo, que estaba momentáneamente atónita. El Bogrin los alcanzó fácilmente, derribó a 2 y con su maza mató a 3 más rápidamente antes de irse. Los 2 que previamente habían sido derribados, sus cabezas explotaron bajo sus golpes desde arriba. Los guerreros restantes entonces se dieron la vuelta y huyeron, gritando sobre Mongo, el amenazante, que Cronan supuso que era el nombre de esta colina que caza bien, pensó Cronan. Notó que nunca preguntó el nombre del Ojo del Mal, pero decidió que no le importaba.
Mientras hiciera su trabajo, la escoria cobarde que huyó sabía que habría otras palizas, otros saqueos allá afuera en las arenas del reino de Corney. Así que no miró atrás para ver a Cronan bajar por la pendiente hacia el ahora inmóvil y visiblemente babeante Mongo. Cronan se acercó al Bogrin, pero no demasiado. Siempre estaba listo para una pelea, claro que sí, pero este Mongo, el amenazante, se veía realmente peligroso. Tendría que usar toda su astucia para ponerlo de su lado. Bueno, eso es lo que pensaba mientras avanzaba tranquilamente. Cuando Cronan se detuvo y miró al Bogrin directamente a los ojos, porque de hecho ahora era así de grande, la criatura dejó de mirar su propia nariz, lo cual era tanto cómico como desagradable. Cronan tenía que admitirlo, y se enfocó en el astuto. Cronan le hizo una señal para que lo siguiera, a lo que la criatura escupió en el suelo. El Bogrin dejó caer su maza, dio un paso hacia adelante y levantó el brazo de modo que su mano quedara flotando en el aire cerca de su cabeza, y el largo de su brazo formaba un ángulo de 90 grados con su torso. Cronan ya sentía afinidad con esta montaña de músculos. Él sabía lo que tenía que hacer, así que Cronan también dejó caer su enorme hacha y se acercó a este mongo. Los dos se lanzaron rápidamente y se estrecharon las manos. Entonces la batalla realmente comenzó. Los pectorales, bíceps, tríceps y todos los ceps de ambos combatientes se flexionaron y saltaron como las orejas de centavos. Las venas en sus músculos se tensaron mientras ambos guerreros hercúleos probaban su fuerza. Al principio, el Bogrin miró lascivamente al astuto. Sus pocos dientes restantes formaban un cuadro como el horizonte devastado de una ciudad dentro de su boca. La criatura gruñó y se esforzó más, esperando que el orco frente a él se doblara como una silla plegable barata. Pero este no fue el caso para Cronan, quien ahora flexionó sus músculos y puso verdadero entusiasmo. El sudor cubría la frente de ambos mientras sus cuellos se hinchaban y las piernas temblaban por la tensión. Y el Bogrin soltó una poderosa exhalación anal que pareció durar para siempre. Era parecido al sonido de 1000 Speedfix acelerando sus motores. Tampoco fue agradable, pues Henrietta y Cronan notaron que sus squeaks oculares se alejaban por su olor fuerte. El Bogrin se rió ante esta reacción, al ver la cara del piel verde ponerse tan cómicamente roja y con los ojos llorosos por el olor ardiente. Cronan miró fijamente al Ogrin y luego invocó el nombre de Gork y Mork. Y puso hasta la última pizca de Werry que le quedaba, y fue suficiente. Los brazos se apretaron juntos. Cronan bajó lentamente el brazo del Bogrin y estaba a punto de escuchar el satisfactorio sonido de su crujido. Cuando Mongo abrió los ojos de par en par, miró a Cronan, asintió agradecido y soltó la fuerza de su brazo. La batalla acabó cuando un Bogrin decidió quedarse intacto y cayó estrepitosamente ante Cronan. En lugar de quedarse de pie y perder su extremidad favorita, el granizo que caía hizo que soltara una verdadera y alegre carcajada orca, y Cronan no pudo evitar imitarlo. Cronan le ofreció la mano al Bogrin y se sorprendió gratamente cuando éste la tomó. Cronan tiró de él y la criatura volvió a ponerse de pie. Le dio una palmada a Cronan en el hombro, se señaló a sí mismo y simplemente dijo «Mongo». Cronan hizo lo mismo y dijo su propio nombre. No habría dificultades con Mongo, el amenazante. Cuando Cronan se dispuso a marcharse, simplemente lo siguió junto al ojo del mal. Y ahora eran 5, solo faltaban 2 más marchas tras los Snuffler Squeaks que aún debían entrar en las mentes de Cronan, el guerrero de hierro y Mongo, lo que alargaría esta historia hasta el tedio. Así que continuaron en silencio. La única observación útil y relevante fue esa. Cronan había notado exactamente cuánto habían deambulado por el lugar, y aún así el sol rojo seguía directamente sobre ellos. Extraño en extremo, ningún amanecer, como incluso Cronan sabía, existiría sin un atardecer y una noche. Hasta ahora las palabras de la perra eran correctas. Entonces, ¿por qué esta rareza? ¿Cómo podría saber algo sobre el tercer amanecer si ninguno había llegado todavía? ¿Aún? Afortunadamente, fue justo en ese momento cuando Cronan llegó a otro acontecimiento. Frente a él había unas rocas de aspecto desagradable, con almenas y defensas feroces talladas.
Pero lo que a Cronan le pareció más extraño fue que le recordaba la batalla reciente contra los Kin. No podía precisar exactamente por qué, pero tal vez era por la figura rechoncha y diminuta que estaba de pie en lo alto de los muros, gritando y lanzando insultos hacia él y su séquito. La cosa tenía una larga barba negra y desordenada, pero también era retorcida y brillante, como si la hubieran aceitado y enrollado en tubos apretados o algo así. Y el sombrero que llevaba en la cabeza era absolutamente ridículo. Pero como todos sabemos, Cronan tenía cierta inclinación por los sombreros. El astuto levantó la vista hacia el extraño guerrero rechoncho, que sabía que lo era por la pesada maza con la que gesticulaba. Ahora no hablaba gótico, ni alto ni bajo para Cronan. No podía entender ni una sola palabra de lo que decía. Sin embargo, el pequeño bastardo seguía parloteando sin parar. Nunca se detenía ni siquiera para tomar aire. Sí, pensó Cronan. Este ser tenía una resistencia increíble para lanzar invectivas, una lengua de hierro. Se podría decir que Cronan dejó que continuara un poco más y luego tuvo suficiente. A Cronan no le agradaban las defensas, porque con un sombrero como ese no se podía saber qué trampas astutas había delante y detrás de los muros que habitaba esa cosa enana. Así que Cronan tendría que hacer que el desgraciado saliera ahora. Cabe señalar que el ojo del mal sí le hizo una señal a Cronan, indicando su cañón láser y al idiota que gritaba. Sin embargo, Cronan le hizo la señal universal de que se calmara, moviendo la mano como si estuviera espantando algo. Tanto Mongo como el guerrero de hierro retrocedieron unos pasos para darle más espacio a su señor, y entonces comenzó. Cronan separó los pies, inhaló una cantidad gigantesca de aire y le respondió al enano de la misma manera. Gesticuló groseramente con toda la fuerza, no, incluso más que la lengua de hierro. El pequeño mocoso se quedó momentáneamente sin palabras, porque de alguna manera conocía el galimatías demasiado bien, y por eso también cambió a ese idioma. Ahora, esto pasó completamente por encima de las cabezas de Mongo y el marín, pero en cuestión de minutos, tanto Matnut Kronkelstein como Slackbot McSloppy estaban riéndose, luego gritando y después llorando de risa. Mientras Cronan desataba sus insultos, los Groots pronto se taparon los oídos por miedo a la andanada de insultos candentes que intercambiaban estos titanes de la invectiva. Y así siguió. Esto continuó durante lo que parecieron horas. Sin embargo, con el tiempo, el pequeño enano se volvió aún más iracundo y empezó a tartamudear, su furia inhibiendo su propia astucia. Estaba siendo abrumado no solo por el poder de los gritos de Cronan, sino también por su ingenio puro, su descaro y la precisión cómica con la que se burlaba del enano. La criatura se enfureció, se quitó el sombrero y lo pisoteó repetidamente, intentando igualar las maldiciones del gran orco frente a ella. El sol rojo seguía golpeándolos, pero ahora él ya no tenía sombrero para protegerse. Con una cabellera y barba tan largas y exuberantes, el enano ahora se tambaleaba bajo los abrasadores rayos del sol. Sus despotriques se acortaron, su ira disminuyó y sus insultos se volvieron simples burlas y mímicas. Finalmente, cuando Cronan apenas estaba comenzando, marchando por el lugar y gritando sus insultos, ganando impotencia y especificidad con cada arremetida, el enano guardó silencio, jadeando mientras caía de las paredes. Agotado, Cronan lo observó caer con satisfacción, hasta que se dio cuenta de que el tonto bien podría aplastarlo al impactar. Y Cronan saltó unas cuantas alambradas y fosas con pinchos y se deslizó hasta donde el enano iba a aterrizar. Cronan tuvo que resistir el impulso de dejarlo estrellarse, pues habría sido un final legendario para el duelo. Pero necesitaba esa lengua de hierro. Así que saltó y sacó al desgraciado del cielo y aterrizó con mucho más cuidado. El enano seguía vivo cuando despertó. Cronan fue lo primero que vio. Jamás había presenciado tal oratoria ni sido superado en invectivas. Este enano, entonces, se arrodilló ante el ganador obvio, como el Bogrin, se señaló a sí mismo y explicó su nombre en un galimatías. Sin embargo, Cronan no pudo decir un apodo tan peligroso. Así que de ahora en adelante conoceremos a este ser como el enano. Solo falta uno.
lo cual era conveniente, ya que detrás de ellos parecía que alguien los estaba siguiendo. Cuando Cronan miró hacia atrás a lo largo de su camino, notó una sola línea junto a sus huellas. Esta marca no estaba interrumpida y no era de un método normal de desplazamiento. Cronan hizo que el grupo se dirigiera hacia otro saliente de rocas. Luego, tan pronto como todos rodearon el saliente, les pidió a todos que se escondieran. El enano Bogrim marino y 2 orcos se apresuraron a salir de la vista de cualquiera que viniera solo por el borde de la piedra. Cronan se quedó de pie al descubierto, pero esto estaría muy cerca de donde su perseguidor daría la vuelta al saliente. No había a dónde correr, ni dónde esconderse, y no estaba equivocado ni decepcionado. Solo pasaron unos pocos minutos antes de que presenciaran a su rastreador en todo su esplendor. Tenía la parte inferior de una serpiente y la mitad superior de un humano, pero con 4 brazos y una cabeza extraña, parecida a la de una serpiente. Ahora, cualquiera que supiera podría pensar que esto podría ser una guarida. Por desgracia, todos ellos ya le habían sido prometidos a ella, quien rechaza con un no. De hecho, esto era un Slith, un monstruo de guerra que normalmente se encontraba al servicio de un archod de la depravada ciudad de Kumarag. Pero la farsa definitivamente había terminado cuando salieron los otros miembros de la magnífica banda. El Slith no sacó ninguna de sus armas. Sus ojos se movieron rápidamente de un rostro a otro, y luego su mirada se posó en Cronan. Se deslizó hacia adelante con cuidado y lentitud, sacando una cimitarra curva y cambiando el peso del arma para colocarla en sus palmas abiertas. Era bastante obvio que le estaba ofreciendo su espada a Cronan. El astuto sabía que este debía ser el último de los miembros profetizados de su grupo, el deslizante. El espadachín Cronan tomó la espada noblemente y luego se la devolvió al ser que tenía delante. En el reino de Corny, en un eructo, el poder atrajo al poder, y así fue como los 7 magnificentes ahora estaban completos. Solo debían seguir a los Snuffler Squigs hasta donde retenían a Daka von Smashoven y Tiddles, el avatar de los dientes. Y así fue como los 7 magnificentes avanzaron por el sendero del heroísmo. Y Wallong. Siguieron a los Squigs husmeadores desenfrenados, que parecían emocionarse más a medida que se acercaban a su objetivo. Pocos pensaron que esto fuera posible, ya que los pequeños desgraciados se habían comportado como labradores, a quienes se les había preguntado 1000 veces quién era el buen chico, pero aún no se los habían confirmado. Sin embargo, al saber que en verdad eran ellos, su anticipación por el resultado era más o menos equivalente a darle a un berserker todos sus estimulantes para una campaña de un solo golpe. Pero empeoraron. Sus quejidos y el rasguñar el suelo se volvieron frenéticos ante cualquier retraso o interrupción. Como cada uno de los 7 magníficos pensó, podría ser buena idea echar un bocado rápido y hacer del baño antes de la inminente pelea. Esto causó algunas molestias. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de la comida colectiva y la ida al baño cuando tropezaron con lo que definitivamente eran las afueras de la región objetivo, porque ahí todos presenciaron el cambio de grafitis. En la mayoría de los salientes, las torres o montañas de Helix están cubiertas de sangre. Y definitivamente era en varias formas de gótico. Pero ahora el grafiti era predominantemente en galimatías, aún cubierto de sangre, por supuesto, pero mucho más agradable a la vista de Cronan. Quiero decir, algunas de las efigies eran muy llamativas, con muchos detalles y una escala que pocos podrían creer si no lo hubieran visto ellos mismos. La inmortalidad de los guerreros aquí, de la que Slackbat había hablado antes, llevó a tales actos excesivos. ¿Era una medida de pasión y dominio, o en realidad una admisión de aburrimiento en cualquier caso? Los 7 siguieron avanzando. Subieron otra pendiente bastante empinada detrás del tenaz husmeador Squigs. Sin embargo, todos los ojos reflejaron las luces de abajo cuando finalmente todos llegaron a la cima del borde, cientos de fogatas. La vista era gloriosa. Los orcies bailaban, saltaban, peleaban, bebían y reían alrededor de cada fogata. Era una gran reunión de pieles verdes. Bueno, tenían un verde más oscuro por la exposición constante al ardiente sol rojo, pero definitivamente era un bronceado, no una señal de rareza extrema.
En cada hoguera había umies y otros seres sensibles, guerreros, todo lo que uno pudiera imaginar. Estaba claro que ese día los orcos habían salido victoriosos. Una columna de guerreros, o mejor dicho, sus cuerpos y su sangre, podían verse en el centro de las celebraciones. Una emboscada había ocurrido en Treat. Había una delgada línea de orcos muertos alrededor de lo que parecía ser una larga trinchera, como un campo de fútbol, pero cubierto de sangre y restos de extremidades y cabezas esparcidas como decoración. La masacre obviamente había sido grande. Mientras los 7 mornificentes observaban, vieron al jefe principal pavonearse de fogata en fogata, conviviendo con la gente. Obviamente era un profesional. Incluso le cortó la cabeza a un tonto, para diversión de todos los presentes alrededor de esa fogata. Sin embargo, esto no era lo que más llamaba la atención de Cronan, porque siguiendo a este enorme orco estaban los 2 seres que él había estado buscando, Daka von Smashoven y Tiddles. Pero algo andaba muy mal. Ambos simplemente estaban ahí parados como una copia de Mongo. Babeaban y apenas se movían, y ambos tenían unos extraños dispositivos pegados a las sienes de la cabeza. Algún tipo de caracoles con pus verde y espantoso escurriéndose por los lados de sus caras. Fue terrible, pero cuando este jefe chasqueó los dedos, ambos entraron en una mega rabia violenta e hicieron una hipermasacre con cualquiera que el jefe señalara. Incluso Cronan se echó hacia atrás un segundo al ver el efecto, la rapidez con la que cambiaron. Los otros de los 7 magníficos todos se agacharon, se taparon los ojos con las manos o visiblemente parecían que iban a vomitar ante el horror espeluznante que presenciaron. Y estos eran guerreros de Corny. El Dios se había ido. Quiero decir, esa mierda fue extrema. Un clic más y volvieron a babear, balanceándose con la mirada vacía. Por supuesto, Cronan estaba furioso. Corrió por el valle con la daga disparando y el machete desenvainado. Estaba perdiendo la cabeza, y detrás de él bajó la colina que caza. Mongo chocó contra la primera línea orca, como una bala de cañón, derribó a 4, y luego los atacó con golpes rápidos para matar a quienes estaban frente o debajo. Disparos de cañón láser atacaron a los orcos, convirtiéndolos en un cojín de alfileres. Aún así, los rayos, tan anchos como un plato, los atravesaban. La carne alrededor del impacto estallaba en llamas y la sangre hervía, así que fueron exterminados por el ojo del mal. Slither seguía a Cronan, igual que Max Loppy con su bastón. Protegían su retaguardia y castigaban a los orcies sorprendidos con furia y destreza. Slither los atravesaba con sus 4 cimitarras. Ninguna armadura ni carne podía protegerlos ni sobrevivir. Su toque, porque estas eran espadas vacías. Un solo toque eliminaba el líquido de un enemigo y se convertían en polvo. Y Cronan estaba bastante contento de no haber tenido que pelear con este tipo escurridizo después de todo. Podía ganar, por supuesto, pero tendría que tener muchísimo cuidado. Y el enano golpeaba todo lo que alcanzaba con su enorme martillo, pero estaba un poco atrás debido a sus piernas. Siendo tan pequeño, Loconues intentaba mantenerse al ritmo, pero la verdad es que no aportaba mucho. La mayoría de los 7 avanzaba entre los orcos como un torbellino de muerte. Incluso el Ojo del Mal se vio obligado a correr para mantenerse al ritmo y no ser flanqueado por los orki. El campamento estalló en risas y se volvió contra su nuevo enemigo. Un grito de carne fresca se lanzó de un campamento al otro y cargaron hacia abajo. Después de tantas batallas en medio de las arenas, un enemigo fresco era un verdadero manjar, algo raro para saborear que no se podía dejar pasar. Cronan y los 7 avanzaron a golpes hasta una brecha natural, una trinchera formada por la naturaleza. Todos se detuvieron y la mayoría abrió los ojos. Algunas mandíbulas cayeron por completo al presenciar lo que los enemigos de los orquis habían visto desde tiempos inmemoriales. El avance imparable de miles de orquis, la marea verde. Los 7 se pusieron juntos en una línea y descargaron hasta el último poco de oscuridad que pudieron reunir. Slither sacó 4 pistolas astilladoras y disparó el Ojo del Mal, disparó el cañón láser y luego también la pistola Bolt. Mientras se acercaban, Cronan vació cargador tras cargador en la marea. Slackbat sacó un pedazo de cuero e hizo una onda, lanzando piedras mortales que atravesaban caras como si fueran de gelatina.
Los Vidcrots se alejaron a una distancia más segura, si eso existía. Madnut soltó tanta energía como se atrevió, extrayendo un poco de los pieles verdes que venían hacia él. Pero estaba lejos de su forma habitual, y los Magnificent 7 mataron a decenas de Orsis mientras cargaban. Más fueron masacrados al impactar. Kronan estaba poseído por un orco. Bueno, no literalmente, pero se lanzó como un loco. Por desgracia, el puro peso de los orcos abrumó la lengua de hierro, y luego uno torpemente lo atravesó con un hacha a través de su ropa. El ojo fue decapitado por una serpiente orca particularmente grande. Lo hizo muy bien hasta que fue asesinado por una turba de chicos incendiarios. Lo bañaron con cerca de 100 galones métricos de prometio. El olor era terrible, como partes quemadas de una manada de grogs alimentada exclusivamente con zorrillos o algo así. Al final Mongo fue derribado por Grots, increíblemente. Algunos le cortaron los tendones y cayó, y luego cortaron dentro de su armadura y lo desarmaron pedazo por pedazo. Kronan luchó solo, pero después de haber aplastado, golpeado, destrozado, cortado, apuñalado y masacrado a 100 orcos. Si era uno, incluso cuando él estaba en su mejor momento, apenas comenzando a tomar ritmo, fue atacado por la espalda. La novedad de un nuevo objetivo fue una tentación demasiado grande para todos los orcos. Lo derribaron mientras lo despedazaban en su emoción. Para ser honesto, los orcos estaban un poco tristes de no haber esperado y haberlo enfrentado uno tras otro. Sin embargo, así fue, regresaron a sus fogatas y continuaron su adoración por un buen día de matanza. Pausa larga para dar efecto. Oh, esa es una nota de edición para que lo sepa Frank. Kronan sintió el profundo y perturbador empuje de algo en su cara, luego por toda su cabeza, como pequeños pies, y algo más lo estaba picando. Estaba a punto de moverse cuando un dedo le levantó el párpado y otro dedo lo picó en el ojo. Muy enojado, Kronan rodó y se agarró el párpado para protegerlo. Un montón de squeaks se le cayó de la cara al hacer esto. Los Snuffler squeaks ahora se frotaban contra sus piernas, esperando ser perseguidos hasta su objetivo. Había sido uno de esos desgraciados el que lo había picado, pero no estaba seguro de cuál, y eso lo había despertado. Bastante rápido. ¿Entonces estuvo mal hacerlo? Kronan miró a su alrededor con su buen ojo, y ahí fue testigo de dos cosas. La primera fue el amanecer de un gran sol rojo. La segunda fueron los cuerpos a su alrededor. Los 7 mornificentes despertaron lentamente y se pusieron de pie, o lo que tuvieran. Ahora bien, en realidad solo Kronan y Madnut estaban siquiera un poco sorprendidos de no estar muertos. Noten que no dije no muertos, sino no muertos. Dejemos eso claro. Y así fue. A Kronan le dijeron que cada día que murieran, simplemente despertarían de nuevo al amanecer. Está bien. Así que al principio, esto parecía que podría ser divertido. No es que ningún orco temiera a la muerte, así que no pensaban mucho en ello. Pero estar en medio de los peores líos y salir adelante sin importar qué. Imagina los movimientos y ataques especiales ridículos que podrías crear con el tiempo. ¿Atractivo, pero en verdad no era un poco raro? En resumen, también le quitaba un poco la diversión. Saber que no importaba cuántas veces aplastaras a alguien, nunca se quedaría aplastado. Pero como decía, el resto de los 7 ya estaban demasiado familiarizados con la mecánica de este reino. No se unieron a Kronan hasta la muerte, se unieron a él permanentemente. Los 7 seguían de nuevo a los squeaks mientras Kronan pensaba, no. No era una tontería total. Esta vez necesitaba un plan. Estas hordas de Tusker eran extrañamente reconfortantes, y él se sentía orgulloso de ellas, pero no sabía mucho sobre su señor, su jefe de guerra. Tusker. ¿Por qué estaban aquí? Adoraban al dios del jugo. En cualquier caso, tendría que llegar al centro de toda la guerra solo para atacar a Tusker y liberar a Duker y a Tiddles. Cómo el jefe enemigo los controló, los volvió tontos y cómo enfrentar a la gran multitud de orcos. Que Tusker se hubiera reunido ahora para decir que el segundo día fue mejor,
era ser extremadamente optimista. Está bien, Cronan había aprendido más, como ese maravilloso dato de quemar y comer primero a los Squigs en el segundo día. Los Morníficos 7 habían vuelto a ganar la posición elevada cuando los miserables Squigs los delataron. Esta vez, las turbas de Tusker fueron más contenidas, pero igual de emocionadas y tenaces. Sabían que los Squigs olfateadores anunciaban la llegada de carne nueva y fresca, y los acorralaron tan rápido como antes. Los 7 Morníficos fueron nuevamente despedazados. En el segundo amanecer, Cronan despertó aún optimista mientras sacrificaban a los olfateadores y comían temprano. Intentaron atacar a las multitudes que enfrentaban a columnas Cornate, aunque cada amanecer despertaban en un lugar distinto. No fue difícil localizar ni rastrear a las multitudes ORC esta vez. Estaban tan cerca. La batalla entre los Cornates y los orcos fue brutal, ya que los orcos cargaron contra una falange de humanos barbudos, con escudos y hachas, y mamuts, cosas enormes. Eran tan grandes como un squigot, y los 7 magníficos lo intentaron de nuevo. Tallaron en el costado de las multitudes el ojo del mal, derribando algunos mamuts para aumentar la confusión. Cortaron y destrozaron todo el camino hacia Colmilludo, y Cronan saltó sobre el lomo del mamut que ahora montaba Colmilludo después de que él se deshiciera de la tripulación anterior. Cronan se lanzó y le arrebató de un manotazo una pistola especialmente buena. Forcejearon. Colmilludo cayó hacia atrás, pero antes de que Cronan pudiera golpearlo con su hacha, Colmilludo levantó una pistola idéntica y le voló la cabeza a Cronan. Y Cronan despertó a un nuevo amanecer rojo, el tercer amanecer. Y ahora sabía qué hacer, tal como esa bruja había dicho que lo haría. Todo este tiempo había actuado como un guerrero, por supuesto que sí. ¿Acaso no era él el profeta de Mork, el más orco de todos los orcos? Bueno, excepto Ghazghkull, por supuesto. Sí, eso era, pero había actuado por instinto, había sido brutal, pero no había sido astuto. Ahora Cronan se levantó de un salto. Él sería para Mork, él guiaría a estos, sus magníficos 7, hacia la victoria, pero tenía que dictar las condiciones del combate. Así transcurrió el día y ordenó que los 7 se dividieran en grupos, Deslizante y la colina que caza en un grupo, el ojo del mal y la lengua de hierro en otro. Estas 2 mini multitudes debían atraer la atención de las columnas, mientras más, mejor. Deslizante y Mungo debían atacar las columnas y hacer que los siguieran. El ojo del mal dispararía a líderes, primera fila o portadores de estandartes, luego la lengua de hierro los provocaría hasta que los siguieran. Slackbutmud. Sloppy debía ir al campamento de Tusker y gritar el desafío de Cronan, y esto seguramente haría que Tusker y sus orcos salieran al campo de combate. Y así fue como Cronan fue y tomó la torre del Señor del Terror, la cima más alta y la torre más alta fuera de la propia ciudad de bronce, el hogar de la diosa oscura Corni. Pero esta hazaña hercúlea la contaremos otro día. Así, Cronan esperó, de pie en la cima de la torre, mirando hacia las llanuras cubiertas de arena. Vio llegar a los otros 2 grupos, las imponentes puertas abriéndose apenas para los miembros que regresaban de los magníficos. 7 y más pasaron por debajo de ellas. Aparecieron 5 columnas, una verde y 4 rojas, y comenzó la batalla de los 5 más ejércitos. La caballería saqueadora de cada ejército levantaba polvo y arena, corriendo unos hacia otros, sus centros de infantería pesada marchando hacia la torre, y Cronan dirigió el ojo del mal para eliminar al liderazgo de las turbas de los Tuskers. No tocar al gran jefe ni a sus 2 asistentes, pero matar al resto. Y pronto se estaba haciendo con una precisión milimétrica. Sus líderes fueron eliminados uno por uno. Tasty aceptó que los cañones láser tenían razón. A Cronan Madnud le dijeron que se quedara en la cima, y lo mismo con Slackbut. Las columnas avanzaron. Nadie quería renunciar a su derecho de venganza contra los 7 morkneficentes. Y así se lanzaron unos contra otros. Cronan llevó a Mongo, Slither y al enano hasta la entrada principal. Ese era su plan. Esperaría a que Tusker viniera hacia él.
El alboroto afuera era ensordecedor, incluso dentro de la torre. Sin embargo, era inevitable. Las otras 4 columnas Hume estaban aquí para pelear, no para aceptar un desafío. Así que fueron los orcos quienes estaban tan motivados para derribar las puertas y entrar a la torre para enfrentarse a Cronan. Tal como se planeó, un Squiggoth entró arremetiendo por las puertas, arrancándolas de sus bisagras. Slither, el espadachín, se enroscó y saltó sobre él, clavando su cáscara, espadas y parches en la gran bestia, la desecó, derribó al Squiggoth, que se tambaleó y luego cayó muerto. Los orcos se aglomeraron en las puertas, pero en tan poco espacio, el fuego de los 7 hizo el trabajo. Eso tampoco les perjudicó. Dentro de la torre, Cronan había encontrado un enorme cañón ametralladora de tambor que hizo que Mongo sostuviera. Y las colinas dispararon a lo loco, acabando con decenas de orcos. Mientras venían, por desgracia, apareció un dragster con salto de choque y atropelló a Mongo. Tanto el auto como Bogrin chocaron contra la pared y se estrellaron. Al menos fue una muerte graciosa. Pero entonces llegaron multitudes deslizándose y la lengua tomó los flancos. Cronan en el centro. Mataron a los muchachos mientras entraban, y Cronan lanzó una granada de fragmentación a una turba de Birders que se acercaba. La reacción en cadena arrasó al escuadrón y alcanzó la retaguardia de las unidades aún en llamas. Sin embargo, Tusker trajo sus propios meganobs de élite. El jefe llegó usando sus buenas armas, disparó hacia Cronan pero falló, luego logró girar y llenó de agujeros al enano. La lengua de hierro cayó hacia atrás echando humo. Estaba muerto, pero esto le dio tiempo a Slither Cronan de retroceder hacia la torre. Los megaperillas lo siguieron, pero fueron castigados severamente mientras los esposos de Slither mataban a muchos, y el astuto aún más. Todos pelearon subiendo las escaleras. Muchos fueron derribados y arrollados por Cronan, llevando a otros orcos a su muerte, así que no quedó otra opción. Tusker avanzó con sus 2 mascotas detrás de él. Daker von Smashoven y Tiddles iban con correa. Esos extraños caracoles en sus cabezas, los que los convertían en carniceros rabiosos. Slither disparó contra los que seguían a Tusker, haciéndolos retroceder, así que nadie apoyó al gran jefe. Pero él entró, subiendo las escaleras a paso firme. Cronan y Slither entonces corrieron hasta la cima de la torre afuera. El estruendo de la batalla aumentaba y Madnut y Slagbot permanecían escondidos como se acordó. Cronan se paró en medio de la abertura, posando con fuerza frente a los Bitgrots. Y así, Tusker entró en el área, flanqueado por Tiddles y von Smashoven. Cronan asintió a Tusker. Hicieron un gesto tanto a Tiddles como a Daka von Smashoven. Y luego de regreso a sí mismo, en una señal universal inconfundible de que esos 2 me pertenecen. Luego levantó su hacha. El colmillo torcido sonrió con malicia. Podía pelear con este advenedizo. Claro que sí, pero ¿por qué no hacerlo más divertido? Después de todo, podía pelear con él en otro amanecer. Así que el colmillo torcido chasqueó una vez y señaló a Cronan. Daka y Tiddles abrieron mucho los ojos cuando los caracoles en sus sienes brillaron y ambos gruñeron a Cronan. Como relámpago y trueno se lanzaron, Tiddles se teletransportó junto a Cronan y le mordió la cabeza. Cronan rodó hacia adelante bajo el ataque, luego saltó y se impulsó hacia adelante al final, evitando el golpe descendente de Darka y su garrote. Cronan se levantó de un salto y se paró frente a Darka, dándole un sólido puñetazo en la nariz, haciéndolo caer de espaldas. Tiddles corrió hacia Cronan, quien saltó sobre el Squig como si estuviera jugando a la rayuela. Desde las sombras se arrastró Madnut Krunkelstein. Levantó las manos y una energía verde golpeó a Daker y von Smashoven. Estas energías recorrieron sus cuerpos. La energía verde, parecida a un moco, luego envolvió a los caracoles y los aplastó. Mientras esto sucedía, Slagbot McSloppy, el pastor de los rezagados, se puso frente al Squig gigante y tranquilamente le dio un golpecito en la trompa. El Squig, aunque fuera un avatar de dientes llamado Tiddles, seguía siendo un Squig, y el pastor Slagbot sabía cómo funcionaban. Mientras el Squig estaba confundido por el golpecito en la nariz, McSloppy golpeó a los caracoles con 2 potentes golpes, haciéndolos pedazos y aplastándolos sobre Tiddles, y así murieron.
Tanto Tiddles como Daka, agotados, se desplomaron y cayeron en un sueño profundo y perfectamente orco. Y así, Cronan miró hacia atrás a Tusker. Tusker sonrió. Al final podría pelear contra este advenedizo. Pero Cronan ahora miró por encima del hombro del orco y asintió. Verás, Mork le había recordado a Cronan no solo qué hacer, sino por qué él estaba aquí. Él no estaba aquí para pelear. Estaba en una misión para recuperar su propiedad, sus muchachos. Si mataba a Tusker, si podía, entonces entraría en el ciclo como el nuevo jefe más grande de este reino. Incluso ahora, Cronan no tenía idea realmente de si podría derrotar a este orco, a este Tusker, pero ni siquiera necesitaba intentarlo. Así que, en medio de toda la acción frenética, Slither, el espadachín, ya se había deslizado detrás de Tusker. Ahora el orco, los ojos del jefe de guerra se abrieron de par en par cuando 4 cimitarras salieron disparadas del frente de su armadura y el cuerpo de Tusker se desecó y se desintegró con el viento. Madnut absorbió cualquier exceso de poder del Wa, aquí, proveniente de tantos orcos. Corny no pudo absorberlo todo. Saltó y cantó. Caminó de un lado a otro y abrió de golpe una puerta tambaleante hacia un espacio mejor, el real. Aunque esta puerta era tambaleante pero de un buen verde y mostraba cómo era su otro lado. En las cubiertas de los orcos del augurio, Cronan echó un último vistazo desde la torre, el sol rojo, la arena, la batalla interminable, alegre pero vacía. Asintió a deslizar el espadachín y el deslizador le hizo una reverencia de vuelta. Trasero flojo, Mac desaliñado y loco tuerca. Krunkelstein agarró ambas piernas de von Smashoven y lo arrastró a través del portal. Y Cronan cargó a su mascota Tiddles sobre su hombro y también caminó a través del Morkneficente. Los 7 pasarían a la leyenda entre los Burp, pero nunca regresarían ni se reunirían de nuevo. Cronan recuperó a Tiddles y Daka von Smashoven y volvió con los orcos del presagio. Ahora podía volver a continuar con el WA. Ahora era momento de pasar al mega alboroto. De Baldermort, la señora B y portador de luz. Feliz Navidad. Las historias de Cronan regresarán en 2026 para sus episodios finales. Y por favor, todos recuerden a Cronan. La astucia es posible gracias a la increíble generosidad y apoyo de los siempre pacientes y asombrosos patrocinadores del canal. Y claro, gracias a los apoyos que hacen posibles estas historias. Mi gratitud eterna por todo su apoyo en estas piezas hechas por mí mismo, que nunca tienen mucho éxito en YouTube. Y que todos tengan unas vacaciones increíbles y un 2026 feliz, saludable y lleno de suerte. ¡Adiós!